Damos inicio a nuestro curso de microcontroladores PIC orientado hacia las comunicaciones. Inicialmente vamos a aprender lo más básico para hacer simulaciones en cada uno de los ejemplos que estaremos practicando durante este curso. Inicialmente les voy a comentar cómo enlazar un proyecto hecho bajo CSS, que es el compilador que nosotros estamos usando, cómo enlazarlo con el MPLAB. En este caso nuestra versión de MPLAB es la 884. Básicamente lo que se debe hacer es crear un proyecto nuevo. Para eso vamos a la opción proyecto una vez que hemos cargado el MPLAB y le decimos new o hacemos clic en new. Inicialmente le damos el nombre que queramos, en este caso vamos a llamarlo funciones y le decimos en qué carpeta lo queremos guardar. En este caso tenemos una carpeta que se llama tutorial, en la carpeta funciones, parámetros y simulación. Le damos a aceptar y aquí le damos OK. Él ha creado un proyecto nuevo, pero aún no tiene un archivo nuevo. Podríamos crear un archivo desde aquí, File New, o adicionar un archivo nuevo a este proyecto que ya tenemos. En este caso lo que queremos es abrir un archivo o adicionar un archivo a este proyecto. Como yo ya lo tengo creado, vamos a buscar nuestra carpeta. Aquí está el archivo main.c. Como ya lo tengo creado, lo que hago es adicionar este archivo al proyecto, que eso fue lo que hice en esta opción. También, una vez que ya lo agregué a mi proyecto nuevo, entonces puedo abrirlo. Simplemente le podemos hacer clic aquí, File Open, y lo ubicamos, le damos doble clic y lo abrimos. Como ya lo había agregado al proyecto por esta opción de acá, ya él es parte de mi proyecto. Yo puedo chequear, por ejemplo, todo lo que está dentro del proyecto. En este caso ya está agregado a mi archivo. Es un archivo fuente que está agregado a mi proyecto. Aquí está. A través de Windows lo podemos chequear. Bien, aquí pues tenemos todos los fusibles. Nosotros, si ya venimos de los otros cursos o de las otras clases, debemos conocer cada uno de estos fusibles para qué está. De todas formas, aquí está un comentario que más o menos explica de qué se trata. En este caso queremos compilar nuestro proyecto desde el MPLAB, pero haciendo referencia al compilador de CSS. Entonces, en este caso, si no lo han hecho, tienen que hacerlo. Hacer clic en Project y decirle o colocar o decirle dónde está ubicado el lenguaje o el compilador que voy a usar. En este caso, yo tengo instalado, digamos que varios compiladores, el C18, C30, el XC16, estos son los más nuevos de Microchip. Y por acá está el CSS, por defecto él ya tiene aquí una ruta. Entonces hay una ruta para los ejecutables, donde está el compilador o el principal. En ese caso, si ustedes no lo han hecho, pues deben hacer clic aquí y decirle con Browse dónde se encuentra ubicado. Y por favor busquen, generalmente él está en archivos de programa, si su Windows está en inglés, o Program Files, perdón, en español, y si Program Files está en inglés. Y ahí dentro debe haberse creado una carpeta PixC cuando instalaron el CSS. Y dentro de este señor está el ejecutable o el programa que realmente me genera la compilación, que es el archivo cssc.exe. Si no tienen esta ruta, entonces por favor ubíquenla con Browse. Las otras rutas que hay que chequear o decirle a este entorno de MPLAB son las siguientes, que son la salida o el bindir donde se va a crear la salida. Yo lo tengo ubicado en la carpeta principal donde se instaló, que es la carpeta PixC dentro del archivo de programa. Luego debo decirle dónde está mi carpeta temporal. Yo también le asigné la misma carpeta PixC como temporal. Ahora, las carpetas donde están los include o los archivos, digamos, de cabecera o los archivos, sí, que él utiliza para todo, para, digamos, identificar cada uno de los microcontroladores PIX. Esa carpeta está en archivo de programa PixC Device. Si no lo tienen, por favor, o cópienlo, tal cual como yo lo tengo, o hagan browse y búsquenlo a ver si ustedes, porque tienen que buscarlo. Es posible que lo haya instalado en otra unidad que no sea C, entonces esto nunca le funcionaría.
También tenemos la carpeta libdir, que está en la ruta raíz del pixel. Y tenemos el lkdir, que también está ubicado allí. Si la tienen de esta manera y ustedes lo instalaron exactamente en esta ruta, pues no va a tener ningún problema. Ahora, esto se hace bien sea una vez que haya abierto un proyecto o antes de abrir un proyecto. Yo pude haberle dicho dónde están las localidades o las rutas de esas carpetas. Una vez que ya me creo mi proyecto, entonces esta opción de aquí se me habilita, porque antes de eso no está habilitada. Entonces ahora hago clic allí y básicamente voy a ver una serie de opciones donde puedo configurar definitivamente cuál es el que yo voy a utilizar, cuál compilador de todo esto es el que yo voy a utilizar. Generalmente el MPLA, cuando uno lo instala por primera vez, siempre tiene por defecto compilar ensamblador, bien sea el ASM16 o el ASM30. Por defecto viene aquí, porque el MPLA lo que espera es que ustedes escriban código en ensamblador. Pero aquí hay que decirle que no me lo compile, lo que está escrito allá en esa área de texto, que no me lo compile para ensamblador, sino que utilice el CSS. Entonces, si no lo han hecho, háganlo, seleccionenlo. Él de una vez le muestra dónde fue que ustedes anteriormente habían ubicado la carpeta donde está el archivo que genera la compilación. Y si no, pues me toca darle browse. No debería hacerlo porque ya en el paso anterior debía haberlo configurado. Le damos OK y listo, nuestro sistema ya quedó para que desde el entorno del MPLA me compile para CSS. Si esto fuera verdad, entonces vamos a darle alguna de estas opciones, Build All o Make Project. Probemos con Build All. Fíjense que él inmediatamente llama a la pantalla del CSS o al archivo css.exe, le pasa allí algunos parámetros y él devuelve una respuesta. Aquí me dice que hay un warning y que hay una condición que siempre es true. Si yo le hago doble clic en ese warning, acuérdense que esto está aquí en Windows, puedo ir a Output, que es donde estaba el resultado de la compilación. Si le hago clic en ese warning, él me lleva a la línea 49 en la posición 1.1 y me señala que ese warning está aquí. Lógicamente un while infinito, un while true o un while 1 como aquí, es un warning, siempre va a ser un warning para el compilador porque él siempre trata de prevenir que no hagamos while infinitos, pero en este caso siempre va a ser obligatorio que dentro de un main haya un while infinito. Eso se explicó en alguna de las primeras clases de nuestro video curso básico. Lo que queremos ilustrar en este ejemplo de video es básicamente cómo crear subrutinas y pasarle parámetros. Vamos a estudiar los parámetros por valor y los parámetros por referencia. En este caso, observen que tenemos aquí una instrucción que se parece mucho a una definición de main, porque tiene la palabra void, tiene un nombre con el cual nosotros estamos definiendo el nombre de esta función, y tiene dos parámetros. El parámetro A, que es un entero, lo llamamos A, pudo haberse llamado contador, y pudo haberse llamado acumulador, como ustedes quieran. En este caso queremos hacer las variables bien simples. En este caso lo llamamos variables, pero realmente no son variables. El nombre correcto de estos son parámetros. Estamos diciendo que a la variable suma le vamos a pasar un parámetro que se llama A y un parámetro que se llama B. O mejor dicho, A va a tomar lo que yo le pase en el momento en que llame a la subrutina suma. Esta es la definición de la subrutina suma. Pero acá tenemos la llamada a esa subrutina o a esa función, que es el nombre que le deberemos dar aquí. Bien, entonces aquí en mi main, que es donde comienza a ejecutarse mi programa, lo que hace es encontrarse con un while infinito y luego una llamada a una función. A esta función le pasamos el 2 y el 3 como parámetros. En el momento que hacemos eso, A pasa a valer lo que vale este parámetro, en este caso es 2, A vale 2. Y luego B va a pasar a valer o a tomar el valor que tiene 3. En este caso esta función que se llama suma, realmente suma el valor de A y el valor de B y se lo asigna a esta es una variable local porque está dentro de una subrutina. Le es asignado el resultado de sumar A más B. Bien, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí como programación. Ya compilamos.
Ahora vamos a ver los pasos para activar el simulador, que es lo que nos interesa de esta clase. Nos vamos aquí a Debugger. Debugger significa depurador. En este caso vamos a seleccionar algunos de esos depuradores. La mayoría de estos son depuradores en línea, es decir, que se conectan al grabador o al programador de PIX. Y desde el programa que ustedes le han grabado a ese microcontrolador físicamente que está conectado al grabador, ustedes podrían depurar internamente ese programa que está allá dentro de ese PIC. Sin embargo, en el caso de nosotros, pues vamos a simplemente usar el MMPLAB como simulador. No vamos a depurar directamente un programa grabado en un PIC, sino que simulamos el código que tenemos aquí. Por lo tanto, seleccionamos la opción 5, MPLAB Sim. Hacemos clic allí. Fíjense que se me habilita una serie de opciones acá en la barra de herramientas. Una es Run, lo que permite ejecutar el programa en tiempo real, o al menos en esta simulación. Y las otras son para trabajar paso a paso. Entrar en un paso, salir de una subrutina, saltar una subrutina y no ejecutarla. Y este de acá es salir de una subrutina. No siempre todo esto funciona tal cual como está allí, porque el MPLA pues no está al 100% en compatibilidad con el CSS, pero digamos que por lo menos el botón para entrar sí. Entonces vamos a empezar a correr paso a paso este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a hacerle step into. Observen que se pone una flecha verde que señala dónde está iniciando esta simulación. Dependiendo de la versión del MPLAB, esto podría arrancar aquí o podría empezar acá arriba. Entonces no se preocupen si lo primero que señala esta flecha está aquí abajo. Hacemos clic en Step Into nuevamente y me ejecuta la primera instrucción que se encuentra, en este caso la instrucción suma. Le hacemos Step Into y ese señor va a ir y ejecutar lo que está acá en la subrutina definida. Observen que salta a la línea donde hace el cálculo y ejecuta el cálculo. Inmediatamente después se sale de la subrutina. Como este es un ciclo repetitivo, mi simulador me va a llevar otra vez a la instrucción suma. Obviamente él va al while, ¿ok? Pero no lo vemos. Como es un while infinito, pues él entra directamente en la rutina o las rutinas que yo tenga aquí adentro, o digamos, las funciones que yo esté llamando en ese momento. Entonces, seguidamente, pues esta es una forma de simularlo, pero aquí digamos que no es mucho lo que podemos apreciar, solamente podemos ver hacia dónde o las decisiones que toma mi algoritmo. ¿Cómo hacemos entonces si queremos mejorar la simulación o ver qué está pasando? Para eso hay una opción que se llama View, aquí en el MPLAB. Aquí tenemos algunas de las cosas que podemos ver, porque View significa ver. Podemos ver la EEPROM, podemos ver un listado de el equivalente en ensamblador de este algoritmo. En fin, podemos ver algunos registros, el start, la memoria de programa, etcétera. Básicamente a nosotros lo que nos interesa de todo esto, en este ejemplo, es usar el watch. Hagamos clic en watch. Watch me permite a mí agregar a este listado todas las variables que yo quiera para ver cómo van cambiando o cómo se comportan. Usemos esta opción que está aquí, que se llama restaurar, a la derecha de nuestra ventana. De esta manera podemos partir nuestra ventana en todas las otras ventanas que tenemos allí. Entonces es importante poder ver el watch o la lista de todo lo que yo agregue aquí en el watch y a la vez ver nuestro simulador. Así podremos ver cómo vamos cambiando o saltando las líneas o ejecutando cada una de estas líneas y vemos cómo van cambiando aquí nuestras variables. También podríamos seleccionar algunos de los registros que el PIC trae. En este caso, fíjense que ya viene o me muestra las variables que yo he declarado. En este caso, la variable A, vamos a agregarla. La variable A, una vez que la agregamos, podemos configurar cómo queremos ver ese valor. Entonces, observemos que si le damos botón derecho aquí donde dice Auto Scope y le damos propiedades, o realmente lo que hace es tomar toda la línea y mostrarnos las propiedades de esa variable A o de esa línea. La variable A tiene un tamaño de 8 bits, claro, la definimos entera. Y nos lo muestra el valor que ya tiene en hexadecimal.
Como nosotros estamos más acostumbrados a ver la información en decimal, seleccionamos de esta lista del formato la opción decimal y le damos a aceptar. También tenemos la variable b y la variable c, vamos a agregarlas. Aquí está la variable b y vamos a adicionar este símbolo o esta variable. Vamos a darle propiedades. Igualmente le decimos que la queremos ver en formato decimal. Ahora la variable c la agregamos y también le decimos que la queremos ver en decimal. Es más fácil para nosotros ver o hacer cálculos decimalmente. Bien, tenemos A, B y C. Entonces vamos a reiniciar. En este caso la opción o el botón que me hace esto, este amarillo, vamos a darle reset. En este caso fíjense que si arranco desde arriba la flecha, no se preocupen por eso, vamos a darle paso a paso. Lo primero que hace después de eso es ir al main. Vamos a darle step into, entra el while y va a hacer el llamado a suma. En este momento observen que aquí la columna value me dice out of scope. Eso quiere decir que está fuera de rango. No es capaz de mostrarme el valor de A, B y C porque aquí dentro del main él no conoce quién es A, B y C. A, B y C existen pero acá en esta subrutina. Entonces ya cuando haga la llamada y entre aquí, ahí sí voy a conocer quién es A y veremos que A va a tomar el valor 2. Veremos que B va a tomar el valor 3. No sé qué me va a mostrar C porque C apenas la estoy declarando. Es posible que me muestre el resultado, como ya esto lo compilé hace un momento, lo que pasa es que no veíamos aquí los valores. Probablemente me va a mostrar que C tiene la suma de ellas dos. Es posible que acá me muestre 5, pero también en la vida real o dentro de un microcontrolador lo que voy a ver es información que se llama en inglés garbage o basura. Es decir, que puede tener cualquier cosa. Bien, entonces vamos a darle el paso step into para entrar a la subrutina suma y observen que A, B y C efectivamente me muestra 2, 3 y el resultado 5 de la compilación anterior. ¿Okay? Bien, obviamente cuando pase por aquí no va a haber ningún cambio porque C va a valer 5 de todas formas. ¿Okay? Ya lo hizo. De hecho aquí ya me dice que está fuera de rango porque ya se está saliendo de la subrutina y entró a suma. O mejor dicho, dio la vuelta. Hizo el ciclo infinito que estamos definiendo aquí. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Va a volver a entrar. A, B y C valen lo mismo otra vez. 2, 3 y 5. Observen. No hay nada raro. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar estos valores. Vamos a ponerle aquí 4 y aquí 7. Para eso, como hemos cambiado el código, debemos volver a crear nuestro proyecto o a generarlo. Build all. Él llama al compilador y de una vez, como no hay errores, de una vez se ejecuta el simulador. Vuelve a hacer el paso, llamo a la subrutina suma y observen, ahora A vale 4, B vale 7 y C aún mantiene el valor de la compilación anterior. Pero una vez que se ejecute esta línea, C debería valer la suma de estas dos, lo cual me daría como resultado 11. Entonces vamos a darle step into y no lo alcanzamos a ver porque él después de que hace el cálculo se sale y ya ellos quedan fuera de rango, ya no, el compilador considera que no está dentro de la rutina que los contiene, entonces no sabe qué valen. Entonces vamos a darle otra vuelta y cuando él vuelva a entrar ya me muestra el último cálculo que hizo. En este caso observen que C pasó a valer 11. Bien, entonces este ejemplo, pues digamos que no es una aplicación específica, ni nos dice mucho, solamente está sumando un par de parámetros. Lo que se quiere con el ejercicio es que veamos lo siguiente. Como este resultado se almacena en una variable que está localmente y realmente no nos está sirviendo para nada, la idea de este ejercicio es que hagamos algunos cambios. Como C no nos sirve para nada, vamos a borrarlo como variable local, pero tenemos que crear alguna variable que se llame igual. En este caso sería un parámetro. Vamos a llamarlo así como están los otros. Int, le podemos dar un espacio como quieras, puedes pegarlo. Lo cierto es que los parámetros siempre se separan por comas. Vamos a volver a generar el proyecto. Si no hay ningún error, él de una vez empieza a ejecutar el simulador. Entonces esperemos algunos segundos mientras hace el trabajo de compilar. Voy a volverlo a generar.
Ok. Y acá vamos a darle reset. Y empecemos con step int. Ok. Parece que me lo estuviera, como si no estuviera tomando. Ah, ok, hay un error por acá, por eso es que no me quiere compilar. Ah, bueno. Observe, bien importante que se haya ejecutado, se haya dado ese error, porque hemos creado un parámetro C, pero cuando llamamos a la función suma, no le pasamos ningún parámetro. Entonces vamos a poner aquí. Fíjense que A y B les puse valores directamente, pero ¿qué va a pasar con C? Bueno, yo arbitrariamente voy a poner un 9 aquí y vamos a ver qué pasa, porque si estos dos parámetros les pasé un valor directamente, porque este no, si son del mismo tipo y se están declarados de la misma manera. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a compilar. Ok, ahora sí estamos fuera de error. Vamos a otra vez a mostrar las dos ventanas y bueno, empezamos con step into. Hacemos un llamado a la rutina suma, todavía no tenemos valores aquí, entramos a la rutina suma. C tiene cualquier cosa, en este caso tiene un 9 que no nos dice nada. O si nos dice que C tiene el valor 9 que se lo estoy pasando aquí, eso es lo que me está diciendo. ¿Okay? Ahora, C va a ser igual a la suma de A más B, vamos a ver qué pasa cuando ejecuto esto. No lo alcanzo a ver, no lo alcanzo a ver. Por lo tanto, no sé cuál es este resultado. Obviamente, si ejecuto la suma de 4 más 7, sé que me va a dar 11. Vamos a hacer una cosa bien interesante acá. Vamos a decirle que A es igual a 0. Y vamos a volver a compilar para poder alcanzar a ver qué pasa con C antes que se salga. Esta instrucción simplemente es para que el simulador no se me salga y esto no se me quede por fuera. Voy a volver a generar y volvemos a entrar a la simulación. Ejecutamos la instrucción suma y ahora sí, no se me está saliendo y puedo ver directamente el resultado de C. En este caso, C es igual a 4 más 7, lo cual me da 11. Observen que A hasta ese momento vale 4, pero después que ejecute esto, A va a valer 0. Sin embargo, esta instrucción no se hizo con ninguna intención más que retardar la salida, una instrucción más para retardar la salida de la instrucción suma o de la función suma. Bien, entonces C vale 11, pero hay una contradicción, porque es que C es un parámetro que está entrando con el valor 9. Y aunque aquí valga 11, observen cuando ejecuto el paso siguiente, C se me pierde. Es decir, que no estoy logrando prácticamente nada con tener un parámetro aquí C. Si lo que quiero es obtener el resultado de esta suma, entonces este C me tiene que devolver algún valor para yo poder, luego de que llame la instrucción suma, hacer algo con esa variable acá afuera. Bien, entonces la forma de hacerlo no es esta. Esta en teoría pues funciona, no da error, pero no estás haciendo nada. La idea si lo que quiero es sacar una información de esta rutina suma, no es colocando un parámetro de este tipo. Entonces entramos a lo que se llaman los parámetros por referencia. Nuestro parámetro C ahora le ponemos un asterisco, lo cual significa que estamos haciendo referencia a una dirección o a la dirección donde está ubicada la variable el parámetro que le pasemos en nuestro main principal. Si lo hacemos así, vamos a ver qué pasa si compilamos. Fíjate, compila, no me da error ni nada. Pero hay un error lógico, yo no puedo pasar un 9. Mejor dicho, yo no debería pasar el número 9 como una referencia, porque entonces le estoy diciendo que ese 9 es una dirección en la RAM. ¿Qué significa que es la dirección en la RAM? Bueno, en la posición de la 9 de la RAM va a guardar el resultado de C. Entonces, observemos algo aquí. Vamos a ejecutarlo, no importa que haya un error ahí lógico. Observen, estoy pasando al parámetro C, le estoy pasando un 9. O le estoy diciendo que en la dirección 9 haga algo. Ahora, fíjense estas direcciones. Fíjense que cuando está en el rango de estos parámetros o de las variables, el simulador me muestra aquí la dirección que le asignó el compilador en la memoria RAM. Fíjense que la variable A está en la posición 21, el que sigue 22, 23. Eso significa que desde el 0 hasta la 20 están ocupados por información que utiliza el compilador al momento de arrancar el microcontrolador. Están ocupados, se pierden, se utilizan otras cosas que nosotros no nos damos cuenta que es.
Entonces, a partir de la dirección 21 es que podemos nosotros empezar a usar variables. Eso quiere decir que si un PIC tiene 1023 espacio de memoria RAM, sabemos que ya tenemos perdidos o que el compilador ya usa para él por lo menos 20 espacios. Eso quiere decir que no podemos contar con los 1023, sino más bien con 1001, 1002, más o menos. Bien, entonces sigamos ejecutando. No hago nada con esa C, sí, se me actualiza aquí dentro, pero cuando salgo, todo se vuelve a perder. Entonces la forma correcta de hacer esto es crear una variable. En este caso vamos a llamarla resultado. Esta variable vamos a decir que es entera. Y esta variable la vamos a pasar como parámetro acá donde está este 9. No basta con decirle o pasarle el nombre de la variable, sino que cuando yo creo parámetros por referencia de este tipo con un asterisco, yo debo en la llamada, debo pasar o colocar un carácter que es el ampersand. Esto indica o es un indicador de dirección, o en los libros aparece como indirección, lo cual le dice que a la instrucción suma que en esta dirección donde está ubicada el resultado, ahora veremos qué dirección tiene acá. En esa dirección, por favor, todo lo que yo haga con asterisco C, por lo tanto aquí debo modificar mi línea de código y no puedo hacer referencia a C sola, sino asterisco C, lo cual significa que en esa dirección me guarde el resultado de la suma. Entonces vamos a hacer un build acá, cero error, y vamos a agregar el nuevo símbolo, la nueva variable que se llama resultado. Vamos a agregarla, vamos a darle propiedades y le ponemos en decimal. Bien, entonces vamos a empezar a ejecutar aquí paso por paso. Ya la variable resultado está ubicada en la posición 21. En el ejercicio anterior A le asignaban 21, pero como hemos creado una variable nueva y está antes de la variable A, B y C, entonces el primer espacio libre se lo otorga el compilador a la variable resultado. Inicialmente mi simulador me dice que vale 0, pero realmente puede tener garbage o basura, puede tener cualquier valor allí. Esto pasa simplemente porque el microcontrolador cuando arranca se llena de información que puede estar susceptible a ruido, pueden haber ceros o unos en una memoria RAM, puede estar llena de ceros o de unos, de cualquier valor. Básicamente porque la RAM es un flip-flop y los flip-flop cuando arrancan puede ser que tome un flanco en bajado en su vida y ese flip-flop queda de un valor alto o bajo, entonces es muy impredecible. Si yo quisiera que el resultado realmente iniciara en 0, como me está mostrando el simulador, yo aquí debería escribir igual a 0. ¿Ok? Bueno, pero por ahora no me interesa hacerlo. Vamos a volverlo a general porque cada vez uno que escribe aquí, él cree que ha cambiado el programa. Bien, entonces entremos en nuestra función main y vamos a la llamada suma. Aquí le estamos pasando la dirección 21, este asterisco C realmente es 21. Es más, podemos aquí escribir. Nosotros manualmente podemos crear un símbolo que queremos chequear y veamos qué pasa cuando voy a suma. Observen entonces. Los parámetros A, B y en este caso C, realmente no podemos decir que C es un parámetro, el parámetro es asterisco C, que es este que está acá. Me está diciendo que asterisco C toma lo que traiga resultado. Nosotros vimos hace un rato que el resultado valía 0, ahorita está fuera de rango. Pero ese 0 se lo está pasando aquí a C. Vamos a cambiar esto a decimal para que lo entendamos mejor. Hacemos aceptar. Y este asterisco C me muestra a mí, entonces, el valor 0. Cuando entro aquí, asterisco C se va a actualizar con la suma. Observen que ahora asterisco C vale 4 más 7, lo cual me da 11. Observen que efectivamente vale 11. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un parámetro de tipo referencia? Que al salirme yo de acá de la rutina no se pierde. Y ese valor de 11 es pasado a la variable o a la dirección donde está la variable resultado. Entonces vamos a hacerle step into aquí y observemos ahorita que salgamos que resultado obtiene el valor de asterisco C automáticamente.
Entonces, si mi algoritmo tuviera aquí otras condiciones, yo podría preguntar, por ejemplo, que si resultado es, por ejemplo, mayor o igual a 11, no sé, que pueda ejecutar aquí algún código o alguna subrutina que tome alguna decisión. Entonces ya la variable resultado, aunque le puse ampersand aquí cuando la pasé como parámetro, luego no necesito seguir colocando ampersand, sino que me refiero a la variable directamente. Entonces esta es una forma de llamar a una subrutina y obtener información de esa subrutina pasándole un parámetro por referencia. Estos parámetros son por valor. Entonces, ¿qué significa o cuál es la diferencia? Valor significa que le puedo dar un valor, en este caso decimal directamente, y por referencia le digo que le estoy pasando la dirección donde está ubicada esa variable resultado y que allí me devuelva alguna información. Obviamente yo debo escribirlo acá dentro de la subrutina para que se me actualice con alguna información a este parámetro. Yo podría entrar aquí en esta subrutina y que ese asterisco C nunca se actualice con nada. Entonces en ese caso pues no estoy haciendo nada con pasar un parámetro como referencia. ¿Okay? Bien, esto es todo sobre la creación de subrutinas y el pase de parámetros. En este caso es importante aclarar otra cosa que se puede encontrar en los libros, que estos son los parámetros actuales, ese es el nombre que reciben los libros en la literatura sobre programación, porque son los parámetros que estoy pasándole en este momento, en este instante, en tiempo de ejecución. Pero los parámetros formales son estos de acá y son los que uno básicamente define antes de compilar. Formalmente se definieron así estos parámetros y estos son los parámetros que actualmente le estoy pasando en el momento de ejecutarlos. Aquí es interesante porque cuando yo creo o le paso un parámetro de este tipo entero, debe haber una compatibilidad con el parámetro que le estoy pasando en tiempo de ejecución. Sabemos que un entero puede ir desde 0 hasta 255, un entero sin signo. Entonces, ¿qué tenemos? Que mi valor no puede pasar de 255. Si yo le pongo aquí 256, vamos a ver qué nos dice el compilador. El compilador no me da ningún error. Sin embargo, es un error lógico porque esto es un entero. Aunque él compila y todo y te va a ejecutar, no sé cuál va a ser el resultado de esto. Probablemente 256 para él lo tome como un 0. Vamos a ver si es verdad. Sí, observen que el parámetro A lo tomó como 0. Pero mi mente como programador cree que le estoy pasando el 256. ¿Okay? Entonces esto podría traernos problemas. Entonces, básicamente, siempre cerciórense que el valor que le estoy pasando sea compatible con el parámetro. Si yo quisiera aquí un parámetro long, entonces quiere decir que este parámetro que le estoy pasando acá puede pasar de 255 y podría llegar a 65.535, que es el valor máximo que acepta un long. Y no voy a tener ningún problema. El único detalle es que si creo esta variable o este parámetro de tipo long, lo que veremos es que esta consecución de posiciones en la RAM va a variar. Fíjense que aquí tenemos que A está en la posición 22, pero era porque ocupaba un solo byte o 8 bits, porque estaba definida como entera. Pero ahora como he definido long, el parámetro A como long, entonces este señor sí puede estar en la posición 22, pero el B ya no va a estar seguido porque al ser long ocupa 2 bytes, entonces probablemente le asigne el compilador la dirección 24 al parámetro B y el parámetro C pasaría a ser el 25. Vamos a ver si esto es verdad, vamos a ejecutarlo. Entonces eso nos ilustra un poco cómo distribuye la memoria RAM nuestro compilador. Resultado sigue estando en la posición 21 porque aparece primero. Luego cuando llamo a la subrutina suma, observen que A cae en el 22, pero como ocupa 2 bytes, ya B no está en la 23, sino ahora está en la 24. Entonces es un poco la dinámica del compilador de reservar espacio en memoria para nuestros parámetros o variables. Esto es todo sobre simulación y sobre crear subrutinas. Esta es una forma de pasar parámetros y parámetros por valor o por referencia. Sin embargo, vamos a ver
Otra forma en que se podría traducir esta subrutina. Vamos a quitar este parámetro de acá. Vamos a guardar dentro del resultado lo que me retorne suma, pero ahora funcionando no como una subrutina, sino como una función propiamente dicha. Aquí había algo que me faltó acotar, y es que si A es de tipo long, B es de tipo int, C o asterisco C no puede ser entero, tendría que haber sido long. Debe haber compatibilidad. Un entero no puede soportar la suma de un long más otro entero. Si uno de ellos es long, el resultado debe ser long. Entonces, en el ejemplo que acabamos de compilar, asterisco C debió haber sido long. Por lo tanto, yo aquí tenía una variable, un parámetro que se llamaba resultado o ampersand resultado. Entonces, este resultado no puede ser diferente si este señor es long, esto que le estoy pasando, o esta variable que le estoy pasando por referencia, también debería haber sido long. ¿Ok? Eso para terminar de ilustrar bien el ejemplo en el caso de las operaciones aritméticas. Bien, entonces vamos al ejemplo que quería ilustrar. En este caso, pues solamente tenemos dos parámetros, el A y el B. Sigamos suponiendo que el A es entero, el B es entero y estamos eliminando este parámetro. Vamos a un ejercicio que parece ser más sencillo, pero creo que al final tiene el mismo resultado de lo que acabamos de hacer hace un momento. ¿Cuál es el resultado? Bueno, calcular A más B y de alguna manera en la rutina main o en la instrucción principal main o el while infinito, obtener un resultado luego de ejecutar esta operación aritmética. Ahora lo hacíamos con un parámetro por referencia que poníamos acá. En este caso, vamos a hacer que nuestra rutina suma, pues ya no sea una rutina como tal, sino una función. En algunos libros se le llama procedimiento a las rutinas, que no devuelven información directamente. Como esta, hace un rato la tenemos como void, en este caso vamos a decir que la instrucción o la rutina suma me va a devolver como resultado un valor entero. Bien, entonces se define de esta manera. Ya no es void, ya no está vacía el retorno, sino que suma me va a devolver un entero. Esto se utiliza para simplemente obtener un resultado de una función. Y se hace con la palabra reservada return. A mí me gusta poner esto entre paréntesis, aunque creo que no es obligado. Return, y ahí metemos el cálculo o la variable, lo que queramos retornar. En este caso tenemos dos variables que se suman. Yo podría decir aquí retorno 0, retorno 1, retorno 100. Como es un entero, cualquier número entre 0 y 255 podría retornar. En este caso, vamos a retornar la suma de los dos. Hay algo que hay que dejar claro. Cuando yo sumo dos enteros, el resultado de dos enteros podría sobrepasar el valor que acepta un entero. Por ejemplo, si A vale 255 y B vale 255, cuando yo lo sume, esto me va a dar 510. Y si lo que estoy devolviendo es un entero, y esto es válido para el ejemplo anterior cuando teníamos el parámetro acá C por referencia, entonces resulta que ese C por referencia o esta función suma no debería ser entero, previendo de que A y B podrían superar los valores máximos de cada uno de ellos. Entonces, para tener en cuenta cuando hago operaciones aritméticas, eso también. Entonces, suma realmente debería ser un long. Entonces, si estos dos valen 250, no pasa nada. 500, sí, eso lo soporta cualquier valor que sea, o cualquier variable que sea long. En este caso es la función suma la que es long. Bien, entonces aquí le pasamos un par de parámetros. Vamos a pasar el 8 y el 7. Y en este caso, la variable resultado, a la que se le va a asignar el resultado de la suma, debe ser del mismo tipo que la rutina. La rutina y la variable que recibe el resultado de la rutina deben ser del mismo tipo. Si no, si no tenemos esto como regla, vamos a tener problemas siempre. No en la compilación, pero van a haber errores lógicos y va a ser difícil de darnos cuenta.
Bien, eso volvamos a compilar y vamos a dar paso a paso. La variable del resultado, bueno, tiene cualquier cosa. Ahora vaya al mismo tiempo que le va a asignar lo que tenga como resultado la instrucción suma, al mismo tiempo va a venir acá y va a ejecutar este código y luego sí lo va a asignar a esta variable. Y ya después veremos cuál es el resultado. Bueno, sabemos que 8 más 7 es 15, vamos a ver si esto es verdad. Se ejecutó, realmente lo que hace es llamar a la instrucción primero. A y B se van a sumar, ya C no existe, fíjese que dice, incluso dice no found, igual asterisco C ni siquiera existe, entonces podemos darle suprimir con nuestro teclado y se van a eliminar porque en este ejercicio pues no están haciendo ningún trabajo. Bien, ¿qué va a retornar suma? El resultado de A más B, lo cual debe ser 15. ¿Ok? Aquí no lo vemos, pero cuando salimos de acá, sí vemos que el resultado tiene el valor que se le asignó luego de ejecutar la instrucción suma. En este caso, pues sí, es mayor que 15, es mayor que 11. Aquí pues podríamos tener algún código que tome alguna decisión. En conclusión, crear funciones es muy simple. Debo decirle de qué tipo es la función y siempre una función que esté definida para devolver algo debe tener la instrucción return en algún sitio. Es más, puede tenerlo varias veces. Yo podría tener muchos if y hacer varios return dependiendo de cada uno de estos if de los que yo tenga. Entonces poner un return si pasa algo, poner otro tipo de otro valor de retorno si pasa otra cosa o si pasa otra condición y así podría tener muchos retornos. Pero al final siempre se va a ejecutar uno solo. No importa dónde se ejecute, puede ser un código muy largo, pero en el momento en que hizo return, él automáticamente se sale de la instrucción suma o de la instrucción que ustedes hayan creado, se va a salir, no importa que más abajo haya más código. Donde él encuentra un retorno, ahí se sale y es asignado directamente a una variable. Si esta función suma, que la definimos como entera, decidimos no asignársela a nadie, observe que cuando compilamos esto, pareciera que no debería ser, no tiene sentido de que yo no le asigne a nadie un resultado que estoy ya diciendo que va a ser un lon acá. No tiene sentido la impresión, pero el lenguaje C no tiene ningún problema en ejecutar suma y dejar ese valor ahí en el aire, sin usarse, sin asignarse, sin hacer nada con él. Igualmente, en el ejemplo anterior se lo asignábamos a alguien, pero yo podría tener aquí, por ejemplo, una operación aritmética con la función suma, por ejemplo, multiplicada por 2. Entonces el primero es ejecutar la instrucción y luego me la va a multiplicar por el valor 2. Vamos a ver si esto es verdad. Ahora ya el resultado no va a tener el valor 15, que sabemos que es la suma de 7 más 8, sino que el resultado va a ser 15 más 2, 15 por 2, lo cual me da como resultado 30. Observen que el simulador siempre me pone en rojo cuando hay algún cambio en una variable, o el último cambio que hubo de todas las variables que tenga ahí. Entonces suma me da 15 y luego la multiplico por 2, no tengo ningún problema en hacer eso. Entonces esto yo lo veo como si fuera un resultado, un valor. ¿Okay? Yo lo tengo que ver así, puedo hacer operaciones aritméticas con ella. O podría yo, por ejemplo, hacer lo siguiente, en vez de asignársela a alguien, yo podría hacer lo siguiente. Evito usar una variable, me ahorro un espacio en memoria. Por eso cuando uno va programando y tiene más experiencia, se da cuenta que puede ahorrar espacio en memoria. Porque si la instrucción suma, lo único que me va a servir es para compararlo con esto, entonces básicamente lo que necesito es hacerlo directamente. ¿Qué va a hacer él? Cuando yo compile esto y llegue a ese punto, él va y me ejecuta la instrucción suma y apenas sale, si se cumple, aquí podría ejecutar algo. Por ejemplo, podría ser una salida hacia un puerto. Vamos a poner en el puerto de 00. Vamos a volver a compilar y vamos a simular esto paso a paso. Ok, llama la instrucción suma. Sabemos que la instrucción suma me da como resultado 15. 15 es mayor que 11, por lo tanto es verdad y observen que la flecha verde entra a ejecutar esta instrucción. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que sucede? Que me ahorro una variable y hago una comparación directamente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo que comparar varias veces esa suma? Ahí ya no tiene ningún sentido ahorrar espacio y evitar usar variables, porque eh, el tiempo de ejecución de una rutina, pues a veces podría ser largo si la rutina es muy grande. Y por ejemplo, llamar a esta rutina, en este if, llamar a la rutina suma, ejecutarse la suma, y más abajo tener que volver a llamar a la misma rutina para compararlo con otro valor, pues no tiene mucho sentido. Es preferible reemplazar esto por una variable, de tal manera que se ejecute una sola vez la instrucción suma. Obviamente debo crear mi variable otra vez acá. Y bueno, supongamos que aquí tenemos otro tipo de salida, otra información de salida. Entonces, ya no utilizamos la instrucción suma directamente como comparación, sino que ahora sí utilizamos una variable. Entonces, solamente llamamos a la instrucción suma una vez y ese valor lo comparamos todas las veces que necesitemos. Entonces, muchas veces hay que ver qué es más eficiente, aunque ahorremos memoria, qué es más eficiente o qué necesitamos más, ahorrar memoria o evitar perder tiempo en repetir un cálculo que se puede hacer una vez y comparado muchas veces. Bien, estos son algunos de los tips que antes de empezar en el curso de comunicaciones debemos tener en cuenta, porque de aquí en adelante vamos a estar creando subrutinas, muchas subrutinas, vamos a estar pasando parámetros por valor por referencia, y esto lo debemos tener totalmente claro. Este archivo no lo paso como archivo fuente porque fíjense que la idea de este ejemplo es modificarlo y remodificarlo y quitar y poner cosas. Entonces no tiene mucho sentido pasarles un archivo fuente con todo este montón de cambios, sino que, bueno, en el video ustedes lo van a poder ver y lo van a poder escribir e ir cambiando si lo desean. Esto es todo de la introducción al curso de comunicaciones. Ya en una próxima clase vamos a empezar con arreglos. Aunque todavía ni eso ni los arreglos tienen que ver directamente con comunicaciones, es lo mínimo necesario para que nosotros podamos iniciarnos y entender todo lo que viene con respecto a las comunicaciones.